Bien, mis queridos hermanos, gracias por nuevamente conectarse a estos estudios sobre la epístola a los Gálatas. Y de vez en cuando es necesario ampliar el tema, como lo hemos estado haciendo, por causa de comentarios que se colocaron con respecto al sábado, comentarios que dicen que el sábado es eterno, que la ley de Dios es eterna, y dándole una gran y exaltada posición al sábado y a la ley. Es algo verosímil, es algo único, insólito, en gran parte de la teología adventista del séptimo día, como también de los testigos de Jehová y del mormonismo y de algunas otras sectas que tienden a darle a Cristo un lugar equivalente a sus demás doctrinas. Es decir, tienen la doctrina de Cristo, su divinidad, de su segunda venida, su muerte en la cruz, de igual valor que todas las otras creencias fundamentales, de tal modo que Cristo es uno entre muchos otros conceptos y creencias a los cuales se debe ajustar el pensamiento y la fe del creyente. Y eso es algo que esclaviza la mente y el espíritu de los creyentes a muchas de estas cosas que no le dan la prioridad y la unicidad, es decir, lo único, el único lugar que le merece a Cristo. Y poco a poco esa sombra, esa neblina se va disipando cuando el creyente va viendo que Cristo no es una entre otras doctrinas, sino que es lo único. Él es lo único que nos da la revelación máxima de quién es Dios. Todo lo demás, el sábado, la ley, el santuario, todo lo demás es una figura, es una sombra muy tenue, muy fugaz de Cristo, quien es la realidad. Y nosotros nos dimos cuenta la vez pasada cómo el apóstol Pablo aquí en Gálatas está lidiando con esa mentalidad, una mentalidad que después de haberle dado el único lugar a Cristo, se la ha dado ahora a otras cosas materiales, a otras cosas temporales que pertenecen a la creación. Y dijimos que además del texto en Gálatas 4, 10, 11, 12, 13 y 14, se encuentra este texto en Colosenses 2, como también en Romanos 14 y también en Juan 5, como vamos a ver posteriormente, porque hoy quisiera que nos concentremos solamente en Colosenses 2 y no le podremos sacar todo el jugo que quisiéramos hacerle. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a estos queridos creyentes, gentiles y no judíos, les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ustedes ya vieron que en Gálatas el apóstol Pablo ya utiliza esta palabra rudimentos para referirse a la ley. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a gentiles, a paganos,
que tienen otros nombres para sus leyes y sus reglamentos, filosofías, sutilezas, tradiciones, rudimentos. Así que el apóstol Pablo tiene que utilizar estas palabras para referirse a la ley y a las tradiciones y reglamentos de los judíos. Pero él entonces junta todas estas cosas por un lado y les dice que esas cosas no son según Cristo y es Cristo nada más. Cristo más nada. Y allí está la gran diferencia entre la verdadera fe cristiana y una fe cristiana que es una mezcolanza de otras cosas, incluyendo cosas buenas que están en el Antiguo Testamento, que son figura y sombra de Cristo. Pero llegado Cristo, ya no tienen valor. Su valor, como de una bolsa rota, se vació por completo cuando llegó la realidad del oro puro que es Cristo. Una sombra es como una bolsa llena de paja, llena de piedritas, llena de arena. Eso es lo que son los mandamientos, los reglamentos, las figuras del santuario, el sábado y los otros días festivos, que cuando llega la realidad, esas cosas se desinflan y llegan a ser la nada, porque hay uno solo que representa quién es Dios. Esas cosas señalaban hacia adelante. Pero veamos un poco más usando las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo, que sí, él sí comprende el gran y exaltado Cristo, el lugar único que le corresponde en nuestra salvación, el apóstol dice con el Espíritu Santo en sus labios, con palabras que uno se da cuenta que él quisiera usar palabras más excelsas, más exaltadas, para manifestar el concepto, para expresar el concepto de la grandeza de Cristo. Él dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay nada que sea divino, no hay nada que sea de Dios, no hay nada que sea eterno, que no habite corporalmente y tenga su existencia, tenga su manifestación, su realidad en Cristo. En Él se reúne todo lo que es Dios Todopoderoso, omnisapiente que lo sabe todo, omnipresente que está presente en todo lugar, presente, sapiente, omnisciente que lo sabe y lo conoce todo. Todo eso habitaba y habita en Cristo. No hay ningún atributo de Cristo, de Dios, que no exista en toda su plenitud en Cristo. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de esto. Cuán precioso para Pablo era el hecho de que Dios mismo había caminado en sandalias sobre la faz de la tierra. Él solamente puede usar estas opacas palabras humanas para expresar esta tremenda realidad. Por eso él dice, vosotros estáis completos en Él. No les hace falta absolutamente nada.
No les hace falta ley, no les hace falta sábado, no les hace falta juicio investigador, no les hace falta diezmar, no les hace falta una institución que apoyar, no les hace falta nada, porque el que cree y ha puesto su fe en Cristo como su Salvador, está completo ante Dios. Esa es una grandeza, dice corporalmente, y allí la palabra griega es somáticos. Y ustedes conocen, tal vez algunos de ustedes conocen que la palabra soma en griega significa cuerpo. Por eso los médicos cuando hablan psicológicamente, o los psicólogos cuando hablan de una persona que está pasando por algún problema físico, que tiene síntomas de una enfermedad, pero realmente no sale la enfermedad en pruebas de sangre o en radiografías. Entonces los psicólogos dicen, está somatizando algún problema. Lo está incorporando, lo está sintiendo en su cuerpo, está colocando el problema en su soma, en su cuerpo. Ese es el significado de la palabra soma. Y aquí se usa el adverbio de soma, que es corporalmente. Esa es la palabra que aparece en el griego. En él habita corporalmente. Claro está, porque él anduvo aquí en cuerpo humano. Y esa es una cosa que no la podemos comprender. Toda la plenitud de la deidad. Recuerden eso. Toda la plenitud de la deidad. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de la ley, Él es la potestad, Él es el significado del sábado. Él es el reposo al cual señalaba el día séptimo. Y habiendo llegado al reposo, ya no necesitamos la sombra. Pero aquí la doctrina adventista dice, no, el sábado no es sombra. Vamos a ver entonces, aquí de la misma escritura, recuerden eso, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí entonces el apóstol habla de la circuncisión, pero llegando nosotros aquí, dice que, por tanto, ya que Jesús es donde habita corporalmente la plenitud de la deidad y que estamos completos en él, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿En qué ayuda a completarnos comidas o bebidas, cosas que pertenecen a la materia, cuando tenemos la plenitud de la deidad a Cristo, quien nos hace completos por todo lo que Él es? Lo mismo, o en cuanto a días de fiesta, de los cuales los judíos tenían muchísimos. Luna nueva o sábados. Fíjense bien que esta es la palabra sábados. Aquí equivale a sábado. Y claro está, la doctrina adventista dice, no, que estos son los sábados ceremoniales. Un momento, por favor, un momento. No se dejen llevar por esa sutileza hueca. Dice, todo lo cual es sombra
de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la sustancia, la realidad, y aquí se usa la palabra soma. La misma palabra que se usó anteriormente para decir que en Cristo habita corporalmente, somáticos, toda la plenitud de la deidad. Aquí se usa lo mismo, pero el cuerpo, la divinidad, la plenitud de la divinidad es de Cristo. Entonces yo les pregunto a mis queridos hermanos y amigos que promueven la doctrina adventista. Y yo sé que los hermanos, el laicado que cree en esto, lo cree ciegamente. Aquí yo me dirijo más bien es a los líderes de la iglesia, que conocen que estas cosas no son así, pero las siguen promoviendo para seguir el engaño, y detrás del engaño es den la plata por acá, den los diezmos y las ofrendas. No me quiero desviar por allí. Lo que me quiero centrar ahora es la pregunta. Ok, muy bien, ustedes dicen que el sábado no es sombra. Por lo tanto, ¿acaso ustedes están diciendo que el sábado contiene sustancia y cuerpo divino aparte de lo que existe en Cristo? Porque cuando ustedes dicen que el sábado no es sombra, ustedes están diciendo que el sábado tiene su propio cuerpo, que el sábado es como un propio ente divino. Y es así. Muchos adventistas saben rendir más culto al sábado que a Cristo. Son más celosos por el sábado que por Cristo mismo, por la justificación. Esas cosas les cansan, les aburren. Hablar de que Cristo es nuestra justicia ante Dios, es nuestro sustituto, esas cosas les aburren, no las entienden, las dejan allí a un lado. Pero lo que es ir a la iglesia el sábado con la Biblia y el himnario y el folleto de la escuela sabática debajo del brazo y con toda la familia bien vestidita, eso sí lo entienden. Entonces yo les pregunto, ¿acaso no tienen al sábado entonces como su propio Dios? ¿No tienen a un espacio de tiempo que pertenece a la creación? Porque el tiempo comenzó a partir de la creación de la materia. El tiempo y el espacio, el tiempo y la materia pertenecen juntos. Así que ustedes pueden decir, no, yo no tengo un ídolo porque el sábado no es un ídolo. Sí, el sábado pertenece a la materia, al espacio creado. Antes de que se diera el sábado y antes que existiera la creación, no había espacio. Ese es un concepto increíble que nos ha enseñado la astrofísica de hoy. Dios lo abarcaba todo y lo sigue abarcando, pero ha creado el universo. Ha creado el tiempo y el espacio dentro de sí mismo. Esos son conceptos muy grandes. Entonces, en el adventismo, en la doctrina de Elena White, en esa narración independiente, ellos han creado del sábado un ente divino. Ellos dicen, no es sombra. La ley no es sombra y el sábado mucho menos es sombra porque pertenece a la ley. Entonces, ¿la ley es un ente divino? Dicen, no, es que la ley fue dada antes de todas las cosas. No mientan, no hagan mentira las escrituras. Las escrituras dicen que la ley fue dada 430 años después de Abraham, en el Sinaí. Pero los adventistas tienen a Adán guardando el sábado, a Eva toda, a Abel y a Set y a todos, a Noé,
Abraham los tienen a todos guardando el sábado, como si ellos estuvieran adorando a un Dios. Adoraban a Dios mediante otro Dios, como lo hacían los paganos en la antigüedad. Ellos adoraban a sus dioses mediante otros dioses menores. Entonces, por eso yo digo que adorar en sábado, guardar el sábado, es una forma de paganismo. Ahora, hay una excepción que encontramos en Romanos 14, y es lo que vamos a ver en la próxima ocasión. Hay una excepción, y de la cual quiero hablar muy cuidadosamente. Solamente me quiero referir a ella ahora. Y yo no sé si es excepción, pero sí. Allí el apóstol Pablo habla de que se guarde cualquier día siempre y cuando lo guarde hacia el Señor, que reconozca en el día que ese día es figura, es representante de el Salvador, del Señor. Pero en el adventismo del séptimo día no lo hacen hacia el Señor, como lo vamos la próxima vez. Ya yo me estoy metiendo en el tema de Romanos 14. En el adventismo del séptimo día, ojo, guardan el sábado hacia la ley, no hacia el Señor, sino hacia la ley. Y guardan la ley hacia Dios, como si fuera Zeus, como si fuera un dios pagano, un dios grande de todas las cosas. Y no reconocen a Cristo, por quien Dios ha decidido revelarse y manifestarse a la humanidad. No lo hacen hacia Cristo, lo hacen hacia un Dios generalizado por medio de los 10 mandamientos. Es una relación muy complicada la que tienen los adventistas con el sábado, con Dios Padre y con Jesucristo, porque para muchos de ellos Jesucristo no es plenamente Dios. Cuando el adventismo nació, ellos nacieron, Elena de White, Jaime White, José Bates y muchos de los pioneros no creían en la plena divinidad de Cristo. Ellos creían como creen los testigos de Jehová en Cristo hoy. Y esas dos líneas se han generado simultáneamente la una con la otra. Fue posteriormente, ya tardíamente, cuando de repente Elena White tuvo una gran iluminación y dijo, no, Jesús también es Dios, pero ya era muy tarde porque se había regado esa línea de que Cristo era un ser creado, era divino, pero creado como ser divino por Dios. Y esa es la razón por la cual la doctrina adventista, en gran parte, digo yo, no puedo juzgar a todos, pero en gran parte, tiene al sábado como si fuera un ente divino, particularmente cuando dicen que el sábado no es sombra. Entonces yo les digo, ¿cuál es su cuerpo? Porque si van a decir que el cuerpo es Cristo, entonces están diciendo que el sábado sí es sombra. ¿Entienden? Que el sábado es una sombra de Cristo, pero ellos no lo dicen ni lo creen así. Ellos prefieren cantarle himnos al sábado. ¿Acaso ustedes no los que me escuchan, que tal vez han tenido la paciencia de escuchar a este servidor? Yo los cantaba, hermanos, siendo pastor adventista. Hermanos, cantemos ahora, al despedir el sábado. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar. Le cantábamos himnos al sábado. De maldades hablarás, oh cuidado mundanal.
Es decir, ese no es el único. Le cantan al sábado. Se relacionan a ese periodo de tiempo de 24 horas como si tuviera ojos y oídos para mirarlos y ver si están cumpliendo con el reglamento y la observancia sabática. Entonces el apóstol Pablo veía cómo los Gálatas habían regresado a todas esas huecas sutilezas, que no reconocían que todo eso que hay en el Antiguo Testamento es una sombra. Y aquí la traducción es incorrecta, la sombra de lo que ha de venir. La traducción correcta, yo lo estuve viendo en el griego, la traducción correcta es sombra de lo que nos ya está llegando. Sombra de lo que nos ha llegado. El sentido verbal del griego es así de amplio. Es el participio presente activo. Es decir, es algo que está sucediendo ahora. Cristo es lo que nos está sucediendo a nosotros ahora. La revelación del Evangelio, el cuerpo de Cristo, es lo que nos está siendo revelado ahora por medio de esas sombras. Así que el sábado es sombra de la realidad, del descanso, del reposo de nuestros pecados, del reposo de la condenación, del reposo de sentirnos acosados y agobiados por la carga de llevar el sábado. Algunos dicen, no es carga. Así pregúntale a sus hijos y a su esposa si no es carga. ¿O es que han aprendido a fingir de que el sábado no es carga? De tal modo que todo es sombra, la misma ley es sombra. Y eso les asusta mucho a unas personas. Ya me han escrito aquí en un comentario, una señora, una hermana, pienso yo, me escribió y me preguntó, entonces ahora, ¿quiere decir que yo puedo tener un amante? Yo pues le dije, bueno, pregúntele a su esposo si está bien tener un amante, a su familia, pregúntele a sus hijos, pregúntele a su mamá, o a su papá, o a su abuelita, si es correcto tener un amante. Pero luego se me ocurrió haberle dicho, ¿por qué necesita usted pensar que ahora que usted reconoce que la ley es una sombra de la realidad, ¿por qué no reconoce que ya tiene amante? Y ese amante suyo es Cristo, que la amó tanto, que aún a pesar de su falta de fe en Él, a pesar de que usted cuando está pensando en cosas espirituales, está pensando en amantes. Como también le escribió otra señora, le dijo, aquí el pastor Camacho está hablando de la justicia de Cristo y su perfecta santidad, y usted está pensando en tener amantes. Bueno, eso es lo que sucede con la ley. La ley engendra morbo, la ley engendra rebeldía. Y eso es lo que nosotros experimentamos acá cuando la gente nos escribe y nos dice, entonces nosotros ahora vamos a adulterar, a matar, a asesinar. Y fíjense que lo primero que les viene a la cabeza es fornicar y adulterar. Bien escribió una hermana aquí también diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero a pesar de toda esa rebeldía y falta de fe y ceguedad, sí, Jesús es el amante de su alma. No la dejará ir, no la dejará ni lo dejará muerto
en sus delitos, en sus pecados, en su incredulidad. Le perdonará toda idolatría hasta que usted pueda reconocer que toda la plenitud de la divinidad está y habita en Cristo y que usted está completa y completo en Él. Porque por su infinita gracia, todos nuestros pecados han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús.